Buenos días, nosotros somos el equipo 5 conformado por Flores Viveros Nui Malinali, González Alcalá, Ninjarel Patricia, Mendoza Jordán, Rocío Itzel, Rivera Vázquez, Randy Martín y su servidora Rivas Correa Frida. Nosotros les vamos a estar hablando acerca de la Escherichia coli uropatógena. Primero vamos a comenzar con una breve introducción. La Escherichia coli es una bacteria que forma parte de la microbiota intestinal y es una de las más comunes en el tracto intestinal humano. Suele ser inocua, lo que quiere decir que esta va a resultar inofensiva, aunque algunas cepas pueden desarrollar características patógenas. La Escherichia coli va a estar asociada a diversas enfermedades clasificadas en dos grandes categorías, que son las intestinales, que producen enfermedades como la gastroenteritis y la diarrea del viajero, y las extraintestinales, que producen enfermedades como las infecciones del tracto urinario, meningitis y sepsis. Bueno, la E. coli uropatógena o también llamada E. coli patógena extraintestinal, EXPEC, por la terminología utilizada en la clasificación de cepas patógenas, se ha encontrado en productos alimenticios como lo son las carnes crudas y aves de corral. Estas se localizan en el colon, migran hacia la uretra y pueden llegar a la vejiga en un periodo de 12 a 18 días. E incluso en casos extraños pueden viajar a riñones entre 3 y 6 días. Y a continuación vamos a hablar acerca de sus generalidades. Algunas de las generalidades de la Escherichia coli es que pertenece a la familia Enterobacteriaceae en el género Escherichia. Esta bacteria va a contar con un tamaño de 2 a 4 micrómetros de largo y de 0,4 a 0,6 micrómetros de ancho, aunque en un medio de cultivo pueden crecer colonias de hasta 2 a 5 milímetros de diámetro. Morfológicamente, la E. coli es un bacilo gram negativo. Esta va a contar con una membrana citoplasmática y una membrana externa. En medio de estas dos se va a ubicar un espacio periplásmico y también va a contar con fimbrias que le van a ayudar a adherirse y flagelos perítricos. Y ahora, hablando de la epidemiología, en México se reportó que desde el año 2003 hasta el año 2008, las infecciones de tracto urinario ocuparon el tercer lugar dentro de las 20 principales causas de morbilidad, teniendo una prevalencia más alta en los grupos de edad de 25 a 44 años y en adultos mayores de 65 años. Se ha demostrado además que cerca del 80% de las infecciones de tracto urinario son causadas etiológicamente por Escherichia coli uropatógena o Escherichia coli patógena extraintestinal. Su prevalencia varía de acuerdo a la edad y al sexo, pues durante la infancia los hombres son 2 veces más susceptibles que las mujeres, pero esto cambia ya que las mujeres incrementan el riesgo con la edad. En la juventud, las mujeres son de 8 a 10 veces más susceptibles que los hombres y 50 veces más que en la vida adulta, mientras que en los adultos mayores, tanto hombres como mujeres son igual de susceptibles ante las infecciones de tracto urinario. Ahora vamos a continuar con la patogenia. Hola, me llamo Randy Martín Rivera Vázquez y les voy a explicar sobre la patogenia de la E. coli uropatógena. Bueno, primero vamos a empezar con la estructura de la E. coli. Es una bacteria básicamente coliforme, gram negativa, anaeróbica, facultativa, con forma de bastoncillo del género Escherichia, que se encuentra comúnmente en el intestino delgado de los organismos. También, en este caso, vamos a hablar la presencia en las vías urinarias, como la vejiga, los uréteres y también las riñones. La estructura de E. coli es una estructura quinta esencia de la bacteria, es decir, tiene un nucleoide, aquí podemos ver, y adentro la nucleoide pues está compuesto por ADN genómico, ARN y también pues las ribosomas, se encuentra ahí y entre la citoplasma. Además tiene una cápsula
por afuera. Aquí podemos ver la cápsula y está, pues tiene mucho pili, los cuales son filamentos fibrosas. También tiene otras características como una membrana plasmática, también flagela que le da la movilidad, y también podemos ver en varios lugares otras flagela. Y luego vamos a pues explorar la invasión y proliferación de Escherichia coli uropatógena. Bueno, esos organismos se pueden unir a las receptoras de las células superficiales de la vejiga, con receptores de las células. Y una cosa muy característica de esta bacteria son las fimbrias P o pili de tipo 1. Aquí lo podemos ver. Son como, pues, como piernitas como estrechas que se puede unir aquí en la epitelio de la vejiga. Una vez que se establece el contacto, las bacterias se internalizan en las células, donde pueden replicarse a niveles elevados. Aquí podemos ver la proliferación. Sin embargo, la unión o la invasión pueden dar como resultado la activación de vías apoptíticas, perdón, dentro de las células. Aquí podemos ver lo que conduce la eventual exfoliación y eliminación de las células huéspedes infectadas. Las interacciones entre E. coli y las células también puede resultar la inyección de citocinas inflamatorias como IL-6 y IL-8, lo que lleva a la entrada de leucocitos polimorfonucleares en el epitelio de la vejiga. Esta inflamación es conocido como cistitis o pielonefritis. E. coli puede escapar de las células, aquí podemos ver. Bueno, se puede escapar de las células moribundas, evitando así la eliminación por exfoliación. Aquí es la exfoliación, pero se puede persistir aquí. Y infectar las células epiteliales, circundantes y subyacentes. Dentro del epitelio de la vejiga, E. coli puede escapar a la vigilancia inmunitaria y persistir en niveles subclínicos. Entonces se puede esconder por un poco y luego se puede escapar en otro tiempo y proliferarse en otra ocasión. Mi nombre es Daniel González y les hablaré sobre las manifestaciones clínicas. El tracto urinario normalmente es estéril, no debe de haber microorganismos, pero hay casos en los que las bacterias se introducen, colonizan y se establecen en la vejiga y causan alguna enfermedad inflamatoria. En la gran mayoría de los casos, la infección urinaria es causada por microorganismos del tubo digestivo del propio paciente que van a alcanzar el tracto urinario por la vía ascendente, y más raramente lo hacen por la vía hematógena. Una vez que están en la vía urinaria, deben ser capaces de adherirse y multiplicarse, y su medio de adhesión va a ser, se van a unir a las células o a los tejidos de los hospedadores por medio de pili o fimbrias. Como en otros casos que se desarrolla o no una infección urinaria, depende de los mecanismos de defensa del huésped y los atributos patogénicos del germen. Según sus diversos grados de virulencia, algunas pueden causar una bacteriuria sintomática, como se llama el caso en que el microorganismo entra a la vejiga y no causa ninguna sintomatología, y la persona puede vivir meses, incluso años, sin saber que es portador. También hay algunas muy virulentas o peligrosas que pueden llegar hasta los riñones e incluso alcanzar al torrente sanguíneo. En cuanto a la bacteriuria asintomática, se va a pensar como entidad patológica solo cuando la persona no tiene manifestaciones locales o sistémicas atribuibles a las vías urinarias. El cuadro clínico inicial es el de un sujeto a quien se le practica un cultivo de orina con método de detección inicial por alguna causa no vinculada con el aparato genitourinario y en quien se descubre bacteriuria.
La presencia de signos y síntomas sistémicos van a ser fiebre, alteraciones del estado mental y leucocitosis dentro del concepto de la positividad de un cultivo de orina. En cuanto a la cistitis, las manifestaciones típicas van a ser disuria, poliaquiuria, urgencia para la micción y también se van a observar a menudo nicturia, dificultad para la emisión del chorro, molestias suprapúbicas y hematuria macroscópica. Y en general el dolor en el flanco o la dorsalgia unilateral suele constituir una indicación de que hay afectación de la zona superior de las vías urinarias. Y la fiebre también va a ser un signo de infección invasora de los riñones por próstata. En cuanto a la pielonefritis, el cuadro inicial de la pielonefritis poco intensa va a incluir febrícula con lumbalgia o sin ella también, o dolor en el ángulo costovertebral, en tanto que el trastorno intenso se manifiesta por fiebre alta, escalofríos, náuseas, vómito y el dolor en el flanco o el dorso en varios sitios. Por lo general, el comienzo de los síntomas es agudo y quizá no se detecten manifestaciones de cistitis. La fiebre es el elemento principal, el que nos va a permitir diferenciar entre cistitis y pielonefritis. La fiebre en esta última entidad patológica muestra de manera clásica unas características de valla de picos, es decir, con picos altos que muestran curación en un lapso de 72 horas de haber comprendido el tratamiento. Y en cuanto a su estudio histopatológico, el tejido renal residual suele tener un color amarillento, con infiltración de macrófagos llenos de lípidos. La pielonefritis también se complica con la formación de abscesos dentro del parénquima y es importante sospechar el desarrollo de ese padecimiento si ocurre fiebre incesante, bacteremia o ambos cuadros a pesar de percibir antibióticos. En cuanto a la prostatitis, va a comprender las anomalías infecciosas y no infecciosas de la próstata. Las infecciones pueden ser agudas o crónicas, de naturaleza casi siempre bacteriana, y son mucho menos comunes que la entidad no infecciosa en síndromes de dolor pélvico crónico. El cuadro inicial de la prostatitis bacteriana aguda comprende disuria, poliaquiuria y dolor en la zona prostática, pélvica o perineal. Por lo regular se manifiesta fiebre, escalofríos y es frecuente que hayan síntomas de obstrucción del cuello vesical. El cuadro clínico inicial de la prostatitis crónica bacteriana es más inconstante porque hay episodios recurrentes de cistitis que se acompañan en ocasiones de dolor pélvico y perineal. En el caso de un varón con un cuadro inicial de cistitis recurrente, habrá que buscar un foco prostático, así como posible retención urinaria. Y a continuación, mi compañero les hablará sobre el diagnóstico de estas enfermedades. Continuando con el diagnóstico y recordando un poco de lo que mencionamos con anterioridad, la Escherichia coli representa la principal etiología para las infecciones de tracto urinario, por lo cual observaremos 5 puntos fundamentales para su diagnóstico. En primer lugar, tenemos el diagnóstico clínico, el cual se llevará a cabo enteramente basándose en las manifestaciones clínicas de las cuales hablamos anteriormente. En segundo lugar, tenemos el diagnóstico de localización, que se llevará a cabo mediante el interrogatorio y la exploración física. En tercer lugar, se realizará una valoración de la función renal mediante un estudio de creatinina sérica. En cuarto lugar, hablaremos de la valoración de los factores predisponentes, como bien pueden ser la obesidad, la hipertensión, la diabetes, entre otras. Y por último, el diagnóstico etiológico. El método de referencia para el diagnóstico etiológico de las infecciones de tracto urinario es el cultivo cuantitativo de orina, completado con un estudio de sedimento, de tal manera que el urocultivo es una prueba imprescindible para establecer el diagnóstico y tratamiento de una infección de tracto urinario, pues va a permitir aislar e identificar el agente causal de la misma y determinar la sensibilidad a los antibióticos. El primer paso para el proceso del urocultivo es realizar el sedimento urinario, para el cual se toma una muestra de 5 a 10 mililitros de orina en un tubo cónico y se centrifuga a 2000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. El sedimento se observa en un portaobjetos en un microscopio y se valora si hay presencia de leucocitos, de eritrocitos, de bacterias o de otras células. Posteriormente, se realiza una tinción de Gram donde se observa la presencia de microorganismos con más especificidad. Una vez realizado lo anterior y mediante una muestra de orina no centrifugada, se realiza una siembra en una mezcla de agar-cled, también llamado cistina lactosa deficiente de electrolitos, con agar-chocolate. Esto es específico para la Escherichia coli. Los cultivos deberán dejarse incubar al menos 48 horas. Aproximadamente
deberá lucir de la manera que pueden observar en pantalla. Sin embargo, lo más adecuado es enviarlo a un microbiólogo para su valoración. Nosotros vamos a hablar de tratamiento. En la actualidad, la población mexicana, para que pueda considerar un tratamiento empírico, el punto de corte deberá ser menor a 20. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia a antibióticos ha aumentado considerablemente y progresivamente por el uso indiscriminado de antimicrobianos. Así que hay una poca eficacia en los antimicrobianos. Una de estas es la E. coli, como podemos ver en la siguiente imagen. Pero nosotros vamos a tener un tratamiento. El tratamiento en niños va a incluir una cobertura antibiótica de amplio espectro y adaptación y va a ser dependiendo de los resultados de cultivo. Nosotros no vamos a recomendar un tratamiento de corta duración, así que debe de ser aproximadamente de 7 a 10 días, ya que hay una alta resistencia de E. coli a ciertos antibióticos, como la ampicilina y la trimetoprim. Nosotros sí vamos a poder recomendar una ceftibuten, que va a poder ser de 9 miligramos por kilogramo por día, o una cefixime, que va a ser de 10 miligramos por kilogramo por día. Esto va a ser durante 7 días en niños menores de 2 años con infección en vías urinarias, pero también se le puede dar a niños mayores de 2 años si presentan infección en vías urinarias altas, como son la infección renal o la pielonefritis. Y como dosis única, la fosfomicina, que puede ser de 2 a 3 gramos, pues se va a poder ocupar si hay un seguimiento y es muy controlada. Y en el tratamiento en adultos, en embarazadas, se ha recomendado el uso de nitrofurantoína, fosfomicina y cefalosporina, pero que sean de cual sea, pero menos de primera generación, gracias a la alta resistencia que hay en la E. coli en nuestro medio, que es aproximadamente un 79%, y pues por ende no se va a recomendar el uso de ampicilina como primera elección en forma empírica. Y pues nosotros no vamos a hacer estudios, ya que pues no van a ser necesarios, pero si persisten las molestias, así como la fiebre o hay infección en vías urinarias muy complicadas, pues los vamos a realizar. Ya que debido a las repercusiones que puede haber en los tratamientos, en el embrión y en el feto, además de que va a haber una resistencia mostrada en ciertos antibióticos, pues las opciones terapéuticas se van a restringir, ya que el trimetoprim debe emplearse en el primer trimestre porque va a tener una acción sobre el metabolismo del ácido fólico. Tanto las quinolonas como las sulfas no van a ser muy recomendadas, ya que las quinolonas van a estar contraindicadas porque puede haber posibles efectos en el cartílago fetal, y las sulfas pues no se van a poder emplear en el tercer trimestre porque va a haber una unión en albúmina y va a haber una competencia con la bilirrubina, lo que esto puede incrementar el riesgo de hiperbilirrubinemia fetal, así que es recomendable que no las receten. Y en el resto de la población, pues ya nosotros vamos a ir escogiendo dependiendo de las tasas de resistencia que haya de aislamiento en la comunidad. Y últimamente se ha visto que hay un incremento importante en la E. coli para tanto ampicilina como amoxicilina y trimetroprima sulfamotoxazol y quinolona, que esta va a incluir ácido nalidíxico. Y nosotros vamos a poder sugerir nitrofurantoína o celafosporina, que va a ser de segunda o tercera generación, porque son muy seguras y van a ser muy bien controladas. Y por último, la fosfomicina se va a poder recetar en caso de que nosotros podamos sospechar o realmente ya haya una infección por la E. coli. Ok, después vamos a hablar de prevención. Como ya sabemos, pues las medidas habituales para prevenir la infección en vías urinarias pues van a incluir una adecuada hidratación, que no debe ser forzada, debe haber un aseo de la región vulvoperineal y debe haber un vaciado vesical antes y después del coito. También de la misma manera, con personas que tengan constantes infección en vías urinarias, pues se le va a sugerir el empleo del jugo de arándano de 250 a 300 mililitros diarios, ya que este va a contener fructosa y proantocianidinas y pues al parecer son muy afines a las fimbrias de la E. coli, así que estas las van a cubrir y van a evitar que los receptores glucosídicos de las células
urotelio, pues se esparzan. Y así va a disminuir la colonización de las vías urinarias por este microorganismo. También el empleo de la nitrofurantoína a dosis de 100 miligramos por día en un periodo de unos 6 meses se puede hacer como medida preventiva. Y por último, en la educación higiénica, pues somos más propensas las mujeres y las niñas a contraer una infección en vías urinarias. Así que en los adultos, pues se recomienda nada más como una higiene personal convencional del área urogenital y el vaciamiento vesical frecuente para que así pues disminuya la adhesión bacteriana del urotelio. Sin embargo, en las niñas y mujeres debe haber una higiene miccional, una ingesta apropiada de líquidos, orinar cuando nosotros sentamos la necesidad, vaciar la vejiga en su totalidad, limpiar adecuadamente el área con papel higiénico de adelante hacia atrás. En las mujeres deben orinar después del coito, usar ropa interior de algodón que no sea nada ajustada y también deben lavarla con jabón suave. Hay que limpiar el área genitourinaria con agua y jabón. Hay que bañarse con regadera y no en tina preferentemente. Y hay que evitar baños de aceite, talco, rociadores, duchas vaginales, etc. Y como por último, hay que evitar a toda costa productos que contengan perfume u otros alérgenos acerca del área genitourinaria.